Mi nombre es Amabel García Domínguez, soy del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Formo parte del equipo de investigación en fabricación aditiva dentro de la UNED y junto con el CSIC, como mencionó ayer Carlos, con el Fab 3D, se ha puesto en marcha el programa modular de fabricación aditiva, que es un programa que, como ya lo comentó Carlos ayer, es un programa que está orientado a diferentes perfiles, tanto técnicos como investigadores. Y conforme se van completando esos módulos con una educación, una metodología a distancia, como es propia de la UNED, se van completando esos niveles de un certificado de enseñanza abierta en fundamentos de fabricación aditiva, el más elemental, por decirlo de alguna manera, el diploma ya de experto universitario en tecnologías de fabricación y por último ya se completaría, completando todos los módulos, el título de la titulación de máster de fabricación aditiva. Yo me voy a centrar ahora en esta charla en una de las líneas de investigación que se está desarrollando dentro del departamento, dentro de este equipo de investigación de fabricación aditiva dentro de la UNED, que son las metodologías de diseño para la fabricación aditiva. Como comentó Carlos ayer, la fabricación aditiva no va a desplazar, no va a dejar de existir la fabricación tradicional, pero sí que abre nuevos campos, nuevos mercados, nuevos productos y los diseños se tienen que adaptar a estas nuevas tecnologías. Es decir, no se van a fabricar, como decía, algunas piezas, algunas uniones, no tiene ningún sentido hacerlas con fabricación aditiva. Pero tenemos que ver para qué sí que es interesante la fabricación aditiva y cómo se pueden diseñar esos elementos, esos productos que se fabriquen con las distintas tecnologías aditivas. Vamos a ver una pequeña introducción, sobre todo en la digitalización de esos archivos. Me voy a centrar básicamente en el modelado 3D, pero por diseño paramétrico. ¿Hay alguien que conozca el diseño paramétrico? ¿En qué consiste? Os hablaré entonces un poquito más de diseño paramétrico para contextualizar y veremos diseños de soluciones para fabricación aditiva. Envolventes, porque digamos que los productos, no me voy a centrar en un sector determinado, sino que la fabricación aditiva, como vimos ayer, es aplicable a muchos sectores diferentes. Sin embargo, las estrategias de diseño pueden ser en muchos casos comunes, tanto para diseño de materiales, como hay mucha gente aquí interesada en los materiales, como para diseño de órtesis, como para diseño de lo que estaba comentando ayer José Luis Cebrián, lo que es el modelado tridimensional de esas soluciones y la manera de optimizar esas soluciones es mediante unos algoritmos que se programan. Entonces, la programación es la misma para un tipo de producto que para otro y tenemos que conocer cómo hacerlo y cuáles son las ventajas que ofrecen. Lo que sí que podemos clasificarlo para intentar simplificar los conceptos y que se comprendan en una única charla, es que por un lado están las envolventes, es decir, lo que no son unos objetos macizos que tienen material dentro, por ejemplo, algo que envuelve el cuerpo. Pongo muchos ejemplos que envuelven el cuerpo porque pienso que es un ejemplo que todo el mundo puede conocer y no es una aplicación concreta, sino que es algo que se adapta a una geometría orgánica, que puede tener su complejidad, que es una superficie, etcétera. O volúmenes, como son piezas industriales, que son unos volúmenes macizos de material y tenemos que ver cómo aligerarlos y tenemos que ver cómo hacer que sean más resistentes, etcétera. Y luego, por último, una metodología de diseño que integre todo para el desarrollo de una pieza final. Es decir, esas estrategias de diseño, cómo las podemos ir incorporando desde el modelado o desde el escaneado 3D hasta la configuración de una pieza que sea ya imprimible y que se pueda diseñar. ¿En qué consiste la fabricación aditiva? Ya ayer lo comentaron, introdujeron todos los conceptos necesarios desde el material hasta la configuración de la pieza capa por capa. Entonces no voy a entrar mucho más en detalle. Sí que quiero, dentro del proceso que Carlos explicó del modelado, yo aquí he resumido el modelado, es decir,
me estoy centrando en las metodologías de diseño, con lo cual si yo compro una pieza y la imprimo directamente, ahí no estoy interviniendo en diseño, con lo cual esa parte me interesa menos. Pero sí que me puede interesar si yo escaneo una pieza o escaneo una parte del cuerpo, qué es lo que puedo intervenir y qué es lo que puedo hacer para mejorar esa pieza y para a lo mejor realizar una pieza que envuelva el cuerpo o que sirva de corsé o que sirva de órtesis. El laminado, que se puede, generalmente se concibe separado, modelado y el laminado, es decir, el pasarlo por un software que te genera esas capas y que te genera ese código que comunica con la impresora. Generalmente tú haces el archivo, lo exportas en STL, que se comentó ayer, y luego ya ese archivo se pasa a la impresora y al software que me configura la altura de capa. ¿Quién ha estado en contacto con una impresora directamente probando, trasteando? Vale, para saber que cuando estoy hablando de esos parámetros, más o menos me entendéis. Luego vamos a avanzar un poquito en esos parámetros, muy poco, lo justo para entender qué cosas se pueden hacer si entramos en el código y si modificamos esas cosas. Pero lo que quiero decir con esto es que el modelado y el laminado, lo interesante, lo vamos a ver más adelante, es tratarlo juntos, es decir, desde el diseño paramétrico generar directamente el código para poder incluso optimizar esa manera de los recorridos de la máquina, de la cantidad que suelto de filamento, en el caso de FDM, etcétera. Y la fabricación, entonces, de una manera mucho más controlada por el diseñador desde la configuración de la pieza. Todo esto lo vamos a ir viendo. Ya el postprocesado de la pieza, si fuera necesario, no nos metemos en él porque ya es un proceso que no es digital, que es posterior a esa digitalización. Entonces, vamos a centrarnos en la digitalización de todo el proceso creativo hasta que se fabrica la pieza. Por dar un contexto, porque ¿cuántos sabéis modelar con el ordenador tridimensionalmente? Vale, pero no todos. Entonces, por dar un contexto de los diferentes tipos de modelado que hay. Los sólidos son unos modelados que tienen ya implícito un material en el interior. Las superficies es solamente el contorno. Por eso, cuando estamos modelando tridimensionalmente para fabricar en 3D, el programa tiene que reconocer que estás soltando material. Si tienes una superficie, es el recorrido que hace, pero sin soltar material, con lo cual no te serviría. Tendrías que modelarlo completamente cerrado o en forma de malla también totalmente cerrado. La malla es la que está a la derecha del todo, que es el archivo STL. Hay más archivos de malla, pero digamos que lo que interesa de ese modelado es la ubicación de esos vértices, porque en esa ubicación de vértice es lo que marca la trayectoria de ese extrusor, que va desde este punto a este punto. Es decir, si yo tengo una calidad de malla muy pequeñita, que tengo una distancia muy grande entre vértices, tengo una calidad de producto peor, porque lo que tengo es, si yo tengo una circunferencia, al final lo que tengo es un polígono. Si tengo solamente 4 puntos en una circunferencia, tengo un cuadrado. Si tengo 100 puntos en una circunferencia, ya me está haciendo un recorrido que me va a marcar y me va a definir mejor esa geometría. La manera de abordar ese modelado tridimensional puede ser porque puede ser modelándolo directamente. Yo quiero un cilindro y ese cilindro se va a quedar como un cilindro, no lo voy a modificar, va a fabricarse directamente. Y si yo quiero modificar ese diseño, tengo que volver a modelarlo. Eso en fabricación aditiva interesa bastante poco, porque lo bueno que tiene es que yo puedo modificar el diseño y se fabrica directamente porque no tengo que hacer procesos intermedios. Entonces, siempre vamos a tender a parametrizar ese diseño para poder hacer variaciones si estamos en un prototipo, variaciones de diseño, si estamos en producto final, poder adaptarme mejor al mercado. Entonces, todas estas, los sólidos, superficies y mallas, se pueden después o se pueden concebir de manera paramétrica. ¿Con qué software? Hay 3 maneras de hacerlo, 3 metodologías. Una que sería con programas tipo CATIA, SolidWorks, Inventor, que son unas funciones que, por ejemplo, crear un cubo. Es una función específica que está programada, como en un paquete de programación, que tú puedes modificar algunas variables, pero no va a dejar de ser un cubo cuando tú estás definiendo un cubo.
Cuando estamos hablando ya de programación, es mucho más abierto y tiene mucha más flexibilidad. Es decir, si yo quiero hacer un cubo, puedo hacerlo desde los vértices, puedo hacerlo desde las aristas, desde la orientación de la arista. Entonces, con modificar una variable, modifico completamente la geometría en función de las variables que yo esté determinando. Eso lo podemos hacer con una programación visual por nodos, que sería la imagen que está en el centro, que es más visual, y que para una aproximación a la programación por algoritmos para diseño de producto, yo lo recomiendo, por lo menos mi aproximación fue a través de esa programación visual, porque es mucho más intuitivo, ves el resultado inmediatamente en la interfaz, en este caso es Grasshopper, pues la interfaz de Rhinocero, que es un programa de modelado 3D. Y luego también estaría otra tercera opción, que es programación directamente escrita, ¿vale? Entonces, de todas formas, hay algunas librerías de ayuda a esa programación que tienen como unas funciones pequeñitas, específicas. Por ejemplo, dibujar una línea pues de punto a punto y ya te está definiendo que digas un punto y otro, no es programar tanto. Lo bueno que tiene también los software de diseño paramétrico por nodos, es decir, por programación visual, es que te permite también incorporar scripts de programación escrita. Entonces, cuando necesitas más flexibilidad todavía que la que te permite la programación por nodos, puedes escribir un script en Python y lo incorporas y puedes seguir desarrollando y las posibilidades son ilimitadas. El diseño paramétrico, para comprenderlo, lo que decía el ejemplo del cubo, que es lo más sencillo. En este caso tenemos un prisma rectangular. Se puede definir con 3 variables, la altura y los 2 lados de la base, o se puede definir con relaciones entre las variables, por ejemplo. Entonces podemos con una única variable, si yo digo que, no me acuerdo del ejemplo, que el lado largo de la base sea 2 veces la altura y el lado corto sea la mitad de la altura. Con modificar una de las variables lo que estoy haciendo es escalándolo. Entonces, la manera de pensar ese objeto es lo que predetermina el resultado, pero hay veces que se determinan las variables sin pensar en la forma final y se genera la mejor solución que a lo mejor el diseñador a priori no hubiera pensado. Ahora, este sería un ejemplo un poco más complejo de lo que estoy comentando, donde es un ejemplo de una exposición que se realizó en 2014, donde era en torno a un cuerpo que estaba, en este caso no estaba escaneado, sino que estaba medido, tomabas las medidas y se creaba el maniquí digital para poder hacer la envolvente al cuerpo y poder hacer el diseño. Y en función de los parámetros, era un codiseño, en función de los parámetros que se elegían, pues se quedaba más permeable, menos permeable, pero ya veis que es inmediato ese resultado. Este es otro ejemplo de un workshop en 2017 de artesanías tecnológicas, donde se quería poner en valor la fabricación aditiva para resultados, para productos customizados, pero también dejar claro lo que comentaban ayer, que no es oro todo lo que reluce, que hay determinadas soluciones pues que si no se piensan bien, el fabricar cada una de esas piezas llevaba mucho tiempo por la curvatura, orientaciones, etcétera. Entonces, la parte paramétrica de conseguir el resultado que se adapte directamente con una estructura base y que esa estructura base se adapte y cosas geometrías diferentes, funcionaba muy bien. Luego, el llevarlo a cabo y fabricarlo, pues había que imprimir cada pieza por separado, con todos los soportes, con toda la tecnología. Por eso era el taller de artesanías tecnológicas, porque parece que la impresión 3D te lo fabrica con hacer un clic y te adapta y lo hace todo muy fácil, pero hay que tener en cuenta también todos estos condicionantes. Hay quien mete en diseño paramétrico todo lo que es paramétrico, es decir, si yo tengo unas variables y obtengo un resultado, es paramétrico. Y hay quien diferencia entre diseño generativo y diseño paramétrico. Diseño paramétrico sería cuando yo introduzco unas variables, pero tengo una función, digamos que yo tengo una forma predefinida de lo que va a quedar, es decir, CATIA, SolidWorks, etcétera, y hay quien habla de diseño generativo,
para el desarrollo de diseños por algoritmos, donde yo no tengo una idea preconcebida de lo que va a quedar, sino que en función de, en este caso, los recorridos que se hacen en torno al cuerpo, la geometría del cuerpo, la separación, se ven aquí los parámetros que se podrían tocar, que son los que ha definido el diseñador. Podría haber definido otros y quedarían otras formas distintas. La separación entre las piezas, la geometría, la incidencia en cada curva se reduce o amplía. Entonces, todo eso da una geometría y ese sería el diseño generativo. No voy a entrar mucho en las reglas de diseño para fabricación aditiva, pero sí que hay que tener en cuenta que tiene sus limitaciones, que tiene una limitación de tamaño para detalles, para las paredes, etcétera. Si yo quiero unas piezas que estén conectadas, que tengan una conexión, que estén ensambladas, no me sale ahora la palabra, encadenadas, por ejemplo, que tengan una cierta holgura para que no se quede solidificado el plástico y que no se pueda luego mover. Entonces, todas esas dimensiones dependerán del equipo. Depende mucho de la tecnología, pero depende mucho más del equipo, porque no es lo mismo un equipo de FDM que yo pueda tener en mi casa que un equipo de FDM que te cuesta 20.000 euros. Entonces, eso depende básicamente del fabricante. Lo que sí que es interesante es que si yo hago un diseño y no sé con quién lo voy a fabricar, por ejemplo, tengo muy claro el diseño, no lo voy a modificar, me da igual, pero no sé con quién lo voy a fabricar. Está interesante tener parametrizado esos valores, porque si puedo conseguir una resolución mayor, eso lo adapto rápidamente, vale, pues quiero que ese espesor, por ejemplo, de estas paredes de aquí, ese espesor sea de 1 milímetro o sea menor, porque me interesa que cuanto menos sea mejor. Cosas que interesan también con el diseño paramétrico, sin tener que redefinir unas piezas, que cuando tenemos una volumetría y una geometría complicada, pues tener que volver a modelarlo de cero es una pérdida de tiempo que las empresas no se pueden permitir. En este caso, por ejemplo, que era bueno, fue un congreso, pero fue una aplicación práctica que se hizo de un wearable, de una prenda que tenía que resistir un esfuerzo, que cuando tenía una presión pues se conectaba y te daba unas señales. Entonces tenía que tener espacio para unos circuitos y tenía que tener espacio para unos cables. Esos espacios estaban aquí entre esas dos paneles. Se podría haber hecho como es hueco, se podría haber construido como se puede construir por capas, se podría haber construido hueco y ya está, pero queríamos que tuviera unos LED y iluminara cuando hubiera una interacción. Entonces se dejó eso. Lo bueno que tiene hacerlo paramétricamente, que si yo modifico la geometría del cuerpo se adapta a otra persona, yo estoy definiendo esos canales con una dimensión prefijada. Si yo quiero hacer que resista más esfuerzo, aquí, como veis, la celda está más pequeñita. Si yo quiero que resista más esfuerzo aquí, se podría adaptar la geometría y mantendría esas celdas, esas paredes, etcétera, y sería mucho más fácil adaptar el diseño a esas condiciones. Lógicamente, las ventajas del diseño paramétrico, pues eso, para customización en masa, ¿no? Para adaptarse, para personalizarse, que eso, por ejemplo, tecnologías tradicionales, pues es muy costoso para un único producto hacer todo el diseño y todo el proceso de fabricación. Se podrían distinguir dos formas de customización en masa. A mí me gusta la separación que hace de estos conceptos de Hu, que sería, por un lado está la producción en masa, que todos conocemos, por otro lado está la customización en masa, que sería, me imagino que habéis visto un montón de productos donde yo puedo elegir el color y puedo elegir la altura y puedo elegir varias variables, pero son unas variables que realmente son unos módulos, y son unos módulos que en la cadena de montaje lo montan de una manera o lo montan de otra. Y luego, por último, estaría esa personalización, donde ya sí que implica el codiseño del usuario, donde puede, o bien porque elige las variables de diseño, o bien porque se adapta a su morfología y se adapta a sus necesidades. Entonces, esa ya sería la verdadera personalización de los diseños. Y aquí es donde es muy importante el diseño paramétrico y, sobre todo, la generación por algoritmos. Un ejemplo sería esta silla, no sé si la conocéis, de IKEA con Unique. Unique es una
Es una plataforma educativa, entonces le interesa mucho pues los estudiantes, la manera de estudiar de los estudiantes. Hace mucho estudio en este sentido, mucha investigación en la forma en la que tienen los estudiantes de estudiar, las posturas, etcétera. Y entonces sacaron este producto de una silla para jugadores de videojuegos, que analizaba la geometría y analizaba las presiones para desarrollar ese producto. Entonces tendríamos esas dos maneras de customización en masa que estaba comentando, de personalización para esos módulos y luego los módulos que se incorporan en esa cadena de montaje en el producto final. Otro ejemplo sería de las posibilidades de la fabricación aditiva, en este caso a la arquitectura, donde si no queremos hacer una fabricación de una arquitectura con cemento o con algún material, no tenemos esas dimensiones, sí que podemos aplicarlo igualmente y aprovechar para la arquitectura efímera, básicamente, donde tenemos un producto, un stand, o tenemos un espacio de arquitectura efímera que va a durar muy poco, que además tenemos que desmontarlo y que ocupe poco sitio para poder trasladarlo, y que se tiene que adaptar a diferentes configuraciones, diferentes espacios, por ejemplo, espacios interiores. Entonces, se podría definir los nodos en función de la geometría que tiene la pieza. Esos nodos, esas uniones, son las que se fabrican aditivamente. Es decir, que se adapta en función de la inclinación que tienen las barras, se adapta, y ese nodo es el específico y tiene que ser ese, porque si no me genera una arquitectura totalmente diferente. Otro ejemplo de fabricación aditiva para productos sería para este anillo, donde tenéis ahí el QR si queréis trastear un poco con las variables y verlo. Si se modifican las variables, se modifica el diseño del producto directamente, y como veis abajo, pues se puede elegir el color, el material, y se le da a hacer el pedido y lo imprimen en 3D y te lo envían a casa. Entonces digamos que es uno de los, además este es uno de los pioneros en este tipo de producto de codiseño. Con esta introducción de las posibilidades del diseño paramétrico para el diseño de productos, vamos a hablar ya de las estrategias de diseño posibles. Es imposible en una única charla abarcar todas las estrategias, pero bueno, abarcar algunas a lo mejor de las que son más relevantes en función de las limitaciones que nos encontramos en el diseño y de las oportunidades que podemos tener. Y como dije, vamos a hablar de envolventes y de volúmenes por hacer una clasificación que podamos más o menos contextualizar en cada una de las estrategias. Problemas que nos podemos encontrar, al menos que yo me encontré cuando hicimos estas piezas. Por un lado era la adaptabilidad, porque tú haces un diseño que es orgánico, que se adapta a una geometría orgánica con formas curvas, y te encuentras con que a la hora de fabricarlo, si lo fabricas por FDM, tienes muchísimos soportes y es mucho tiempo y es mucho material invertido también, y luego además el acabado de la pieza no es bueno. No sé si veis, aquí hay unas arandelas, porque luego aquí venía otra cosa. Esto era un bolso, entonces tenía unas arandelas donde aquí se tendría que venir la parte textil, luego tenía aquí unos orificios que si tenía algunos soportes, pues las arandelas ya por ahí no pasaba el material, los orificios tampoco funcionaban, tenía aquí una bisagra, también te daba problemas. Entonces todas esas formas no se podían generar con soportes, se tuvo que optar por un sintierizado láser selectivo. Pero vamos a ver también estrategias para poder fabricar con FDM, que es lo que está más extendido ahora mismo, para cómo podemos fabricar formas orgánicas sin tener estos problemas. Y por otro lado, otro problema que nos encontramos fue con el tamaño de impresión, porque la tecnología más asequible es la de FDM y el tamaño de impresión es prácticamente un folio en base. Entonces, en un proyecto que hicimos de corsés para resistir esfuerzos y tal, pero claro, necesitas unos materiales que sean resistentes y al mismo tiempo unas dimensiones que sean considerables, y que se adapte al cuerpo y que además sea orgánico, que no tenga. Entonces
te encuentras con un montón de limitaciones y pues de eso, desde el 2014 venimos desarrollando cuáles son las posibles estrategias para solucionar estos problemas y para poder poner al alcance de todo el mundo soluciones que no tengan que ser con equipos demasiado caros. Vamos a ir viendo en todo momento, bueno, no se ve el puntero, arriba en qué momento está. Ahora estamos con envolventes, luego pasaremos a volúmenes por ir siguiendo un poco. Como vamos a hablar de muchas metodologías diferentes para no perdernos. Vamos a hablar de cómo adaptar. Entonces, hay diferentes maneras de adaptarse a geometrías orgánicas. Estaría, por un lado, los textiles impresos en 3D, que vamos a ver ahora algunos ejemplos. Otros que están basados en estructuras auxéticas y, por último, diseño de trayectorias. Hay más estrategias, pero digamos que estas son en las que estamos trabajando y las que, y por no extender la charla mucho más. El diseño de trayectorias. Empiezo por el revés. Cuando estamos fabricando, lo hacemos capa por capa con unas alturas de capa determinadas y lo que hacemos es fabricamos en la base y suba o baja según si estamos en sinterizado láser o estamos, sinterizado láser, bueno, sí, sinterizado láser también, o FDM, o si estamos en estereolitografía. Y lo que hacemos, voy a estar hablando ahora sobre todo de FDM por el hecho de que es la tecnología más asequible y digamos que es mi objetivo el llegar a estas estrategias, el darle alcance a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, si tenemos una superficie curva, nos va a quedar escalonada. Vamos a tener este problema en los bordes de ese escalonamiento, que aparte de estético, que nos puede interesar más o menos, pues lo vimos ayer, que no es resistente en ese sentido de atracción, o sea, hacia arriba, no es nada resistente y enseguida se rompe. Entonces, si tenemos que dar solución, una solución estructural, vamos a tener que generar otro tipo de geometrías. ¿Y cómo lo podemos hacer? Controlando la trayectoria del extrusor y que no sea solamente en el eje XY y luego subo una capa XY, sino que yo lo que hago es controlo el extrusor tanto en los 3 ejes al mismo tiempo. No tengo que hacerlo por capas, sino que puedo hacerlo y generar la forma orgánica que a mí me interese. ¿Cuál es uno de los problemas, entre comillas, de esta solución que parece a priori que es bueno, pues es muy sencillo, pues se hace y ya está? Habría que programarlo y habría que hacer el diseño y también hacer ese laminado y esa configuración del código desde el propio diseño. Y además, esa manera de manipular el código, tengo que tener una impresora de código abierto que me permita meterle el código que yo quiera manipulándolo. Porque si tengo un equipo de código cerrado que tiene su propio software, no voy a poder intervenir en ese código para meterlo. Entonces, está limitado a eso, pero por otro lado yo lo veía como una oportunidad porque lo que queríamos era llegar a la mayor cantidad de gente y ofrecer estas posibilidades pues a cuanta más gente mejor. Y sobre todo, también estando en la UNED, pues queríamos llegar a estudiantes. Entonces los estudiantes no podían comprarse unos equipos muy caros y era una manera también de llegar a ellos. La manera, así resumiendo, de hacerlo, digamos que tenemos un código que sería la instrucción, que es esa G1, es la instrucción que le estoy dando a la impresora. Esa instrucción es un movimiento rectilíneo. En ese movimiento rectilíneo estoy dando una coordenada de X, una coordenada de Y y una coordenada de Z. Bueno, más que coordenadas estoy diciendo cuánto se tiene que desplazar en X, cuánto se tiene que desplazar en Y tengo la posibilidad de decir cuánto se tiene que desplazar en Z, con lo cual yo puedo hacer una diagonal, no tengo por qué hacer un recorrido horizontal. Luego tengo que definir la velocidad a la que quiero que se realice ese movimiento, tanto del extrusor. Bueno, del extrusor, vamos a quedarnos con el extrusor, del extrusor. Y luego tengo la E, que es la cantidad de material que yo quiero extruir, es decir, del filamento, hablando de FDM, cuánto quiero que baje el filamento, si quiero que baje 1 milímetro, si quiero que baje lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo que calcular en función de la longitud de mi línea, tengo que calcular en función de la longitud de mi línea, del volumen que yo estoy extruyendo según el ancho de cordón que quiero,
tengo que definir cuánto baja de material para conseguir ese mismo volumen, porque si no voy a tener demasiado más ancho de lo que yo tenía previsto, si baja más extrusión, o voy a tener menos ancho. Y eso tiene que estar también en relación a la velocidad a la que yo hago ese movimiento. Entonces, como veis, solamente con esas variables yo puedo controlar esa geometría que estoy generando, pero al nivel del el hilo de extrusión. Se podría definir, está modelado en vertical, pero realmente se podría definir en horizontal. Lo estuvimos haciendo para probetas de extrusión. Esta ya estaba siendo una probeta de compresión, pero íbamos a hacerlo pero no me ha dado tiempo a terminar de modelarlo para enseñarlo que se vea bien. Que sea más un relleno, más que una superficie, que también se podría generar como relleno. Donde son, en función de un análisis de elementos finitos, extraemos las líneas las stress lines, perdón, me sale en inglés, las líneas que tienen mayor tensión. ¿Para qué? Tenemos por un lado las de compresión, por otro lado las de tracción. Un cordón va a soltar las de compresión, otro cordón puede ser la de tracción. Incluso podríamos contar con dos extrusores independientes y en función de lo que nos interese utilizar uno o utilizar otro, es decir, uno u otro material, y ir configurando la geometría y el volumen o la superficie de esa manera para que sea mucho más resistente. Ya no es solamente que no se rompa, sino que además tenga una mayor densidad donde a mí me interese con respecto a otra. Problemas que nos encontramos, porque como decía, esto parece todo muy fácil y más allá de la programación, pero que se hace la programación y sale y ya está, y entonces responde a todos nuestros problemas. Los extrusores comerciales tienen unas geometrías que no me permite, sin que haya interferencia con el propio filamento que se va depositando en esa diagonal, no me permite subir más que el ángulo que estamos viendo aquí. Un 8% o un 45% si la distancia es muy pequeñita. Entonces tenemos que ver cómo podemos solventar, y ahí es donde nos estamos peleando, a ver cómo podemos solventar ese problema para realmente poder tener toda la libertad geométrica que nos interesa. Una posible manera sería controlando, pues cuando yo tengo mayor problema con esas inclinaciones, en lugar de seguir generando esa volumetría, cambiar las trayectorias para que no tenga tanto problema en ese sentido. También de esa manera se solucionaría pues que a lo mejor, como veis en el lateral de la imagen de arriba, tengo mayor espacio que en la parte de abajo, entonces realmente ahí a lo mejor no me interesa tener esos huecos y de esa manera se completarían esos huecos. Entonces sería valorar esa pieza. Para una geometría tan sencilla, como veis, tiene ahí el darle vueltas de cómo poder generarlo. Otra manera está desarrollado por non-planar, un extrusor más alargado que te aumenta esa altura. Entonces ya con eso no te permite hacer todo lo que quieras, pero bueno, por lo menos ya te da cierto margen para poder hacer unas inclinaciones mayores y unos ángulos mayores. Pues sería un extrusor que luego está con su aislante para que el filamento continúe con esa temperatura. A ver qué pase. Otras soluciones sería instalar, ahí de hecho una adaptación de estas soluciones, que serían instalar en una impresora 3D unas bases rotatorias, entonces que se pueden desplazar y que se pueden girar, y entonces aunque el extrusor sea fijo, pero ya te está permitiendo un poco de inclinación. Y como digo, hay en internet, ahora mismo no me acuerdo dónde era, pero que hay al alcance de todo el mundo, que te puedes descargar para poder imprimirlo y para poder instalarlo en una prusa. Y luego ya también están los brazos robóticos, que le puedes poner un extrusor y hacer las geometrías con más libertad. El problema de estos sistemas es pues los materiales a los que se puede dar servicio, porque también está muy bien para cemento, para arquitectura, para grandes formatos cerámicos, pero si estamos hablando de polímeros y estamos hablando de gran formato, pues ya oísteis ayer que, pues por ejemplo, el PIC necesitamos unas cámaras pues que te pongan a una temperatura por encima de los 100 y pico grados y no podemos entonces trabajar con estos sistemas.
Como veis, si encima ya tenemos dos brazos robóticos, uno para la base, otra parte para la parte de arriba, pues entonces ya tenemos una libertad geométrica que podemos construir sin soportes, la orientación que más me interese, tanto para resistencia como para acabado, como para las geometrías que yo quiera. Y como veis en este ejemplo se hizo un avión y se iba inclinando la base y se iba inclinando también en el brazo robótico el extrusor para ir fabricándolo. Si en algún momento se me va, que veo que se va y viene, me avisáis, ¿vale? Que no me he dado cuenta. En cuanto a los textiles en 3D, básicamente hay unas estrategias, en este caso desarrollado por la NASA para trajes espaciales, donde tiene varias funciones. Mantienen el calor, reflejan la energía y además protegen contra choques o contra cualquier impacto. Las estrategias básicamente son dos, más una controlando esas extrusiones. Una sería con ensamblajes, como hemos visto en el ejemplo anterior, que realmente tenemos esos cuadrados, esas placas, pero luego detrás lo que hay está todo fabricado con metal, por detrás está todo ensamblado. Esas estructuras son unas estructuras ensambladas entre sí que se fabrican todo al mismo tiempo y permite esa movilidad y esa adaptabilidad al cuerpo. Esa sería una de las soluciones que son las que están abajo. La forma de crear esa red, pues eso ya depende del diseñador, hay muchísimas maneras de crear red, depende de si quieres resistir impactos, si quieres que sea fino, si quieres que tenga cámara de aire, depende de lo que se quiera generar. O otra manera sería, si yo lo que quiero es con una lámina finita adaptarme al cuerpo, es decir, yo quiero imprimirlo en una superficie horizontal porque no voy a estar controlando los extrusores, pero luego quiero que se adapte al cuerpo. Pues digamos que es lo mismo que se hace con corte láser. Yo tengo una madera, le hago unos cortes y los hago de una determinada manera, permite que doble. Pues esto es lo mismo y luego ya depende del diseño que se le quiera dar, pues tiene unas formas u otras. Hay muchas que están basadas en estructuras auséticas también, porque si yo lo estiro, aumenta de tamaño, si yo lo comprimo se hace más pequeñito y también resiste mejor esfuerzos, etcétera. Estos son algunos ejemplos de textiles. Estos estarían dentro de otro grupo, por clasificarlos de alguna manera, que serían controlando la cantidad de extrusión de material. Como he dicho, yo lo que defino son de un punto a otro cuánto material quiero soltar. Puedo incluso quedarme quieta y soltar material. Entonces yo puedo crear una red, pero una red muy pequeñita, estoy hablando de milímetros, donde yo puedo ir diciendo, quiero depositar aquí una cantidad de material definida, luego quiero avanzar, probablemente sin ni siquiera extruir material, para que me cree un hilito que en condiciones normales de una pieza es un defecto, pero podemos aprovecharlo para que sea lo que me mantenga unida esa red. Y sigo soltando material. Podemos crear diferentes materiales, es decir, con una red más amplia, una red más estrecha, dependiendo de lo que queramos conseguir, más rígido, más flexible el material, etcétera. Y conseguimos entonces un material que es flexible. En este caso están creando un material en sarga, que es, no sé si con el calor que hace, vaqueros, no sé quién tiene, pero es el tejido que tenemos de los vaqueros, que es en diagonal, pues sería ese material en sarga. Y consigue pues un tejido que es flexible, pero que se puede conseguir con una impresora FDM convencional. Otra manera sería, basándonos en estructuras textiles, conseguir unas estructuras, es decir, he dicho, había una manera, una estrategia que era mediante una red que está conectada. Entonces, ¿cómo podemos ver qué red o coger inspiración de qué redes? Pues los tejidos. Al final los tejidos son redes y hay una ingeniería textil ahí de años atrás de investigaciones para distintas aplicaciones que podemos apoyarnos en ellas también para investigar en ese terreno. Entonces, una aplicación muy sencilla y muy inmediata sería pues el punto. Yo genero una estructura de punto y esa estructura de punto se va repitiendo y estoy generando un textil con impresión 3D. Basadas en estructuras auséticas, como he dicho, esas estructuras, depende de la geometría que se dé, se puede comprimir o se puede ampliar. ¿Por qué? Porque hay unas zonas, unas aristas que son más débiles, por decirlo de alguna forma, cuando se produce esa compresión.
y se dejan unos grados de libertad y unas zonas que no están conectadas que permite que se produzca ese desplazamiento en la deformación. Si en lugar de ser, cuando yo realizo una compresión, en lugar de ser una deformación irreversible, como sería en una pieza termoplástica, si yo esas uniones, esas aristas, las genero con un material flexible, como lo que estaban hablando ayer de Polyjet, de Multijet, pues que tenía la opción de generar en una única pieza una parte rígida, una parte flexible. Si yo puedo hacer eso, yo puedo predefinir por dónde va a plegar para predefinir cuál es la forma final que se me va a quedar, que sería este caso. En este otro, que es todo generado con material rígido, lo que se está definiendo a partir de una estructura ausética muy sencilla. Lo que se está definiendo es, si yo genero un relleno mucho más liviano, mucho más ligero en una de las partes, si yo aplico una compresión, lo que voy a forzar es a que se deforme por ahí. Entonces, ¿qué es lo que consigo? Que rigidice por otro sitio. Y voy controlando esa geometría cuando se somete a compresión, cuál es la geometría resultante que termina siendo. Otro de los problemas, ya hemos hablado de los problemas para solucionar el cómo adaptarse a determinadas geometrías orgánicas. Otro problema era cómo puedo imprimir en una mesa de impresión, en un espacio de impresión menor. Estarían los textiles y las estructuras basadas en auséticas. Cuando yo tengo lo que decíamos de textiles, de una red, cuando estoy hablando estoy en una red, lo que tengo son unas uniones que tienen grados de libertad de giro. Entonces, si yo eso lo programo, yo hago el diseño, en este caso un vestido, y programo para que se vaya plegando hasta que encuentra colisión. Y entonces sigue plegando en cuanto encuentra colisión. Digamos que hago una simulación física de plegarlo al máximo. Entonces se consigue imprimirlo en un espacio lo más reducido posible. Claro, esto si no lo genero en sintetizador láser selectivo, pues tengo soportes por todas partes y no funciona, pero hay tecnologías que sí que me permiten. Este es los mismos desarrolladores que el que había dicho antes al principio del anillo. Los que han hecho el vestido, el Kinetics, Nervous System, perdón, los que han hecho ese diseño lo aplicaron al diseño del anillo y lo aplicaron también al diseño de ese brazalete. Ahí, si entráis en la página web vais a ver más diseños, más ejemplos y cómo se puede variar el diseño, dónde quieres que sea más denso, menos denso, se fabricaría y se puede plegar, desplegar, etcétera. Es un ejemplo muy claro. Este otro basado en estructuras auséticas, que es el mismo del casco, del cráneo, donde empiezan a ver los grados de libertad, se definen las variables, por decirlo de alguna manera, las variables de cuánto es dónde voy a colocar ese material elástico, el elastómero, para ver cuáles son las deformaciones que yo puedo producir, teniendo en cuenta que lo que quiero es configurar un cubo o lo que quiero es configurar otra forma. Entonces, todo esto es con simulación física. Dentro del algoritmo de diseño se me introduce esa simulación física. Si os animáis a usar Grasshopper, hay algunas librerías que te ayudan. Digamos que no es hacer la programación de cero, sino que te van ayudando. Si quieres hacer un plegado, si quieres, pues te van poniendo algunas pautas. Tiene su cosa, pero bueno, que sí que es verdad que puede ser autodidacta, que no es un imposible. Para la configuración de los volúmenes, generalmente lo que importa es hacer piezas que sean lo más aligeradas posibles, que resistan esfuerzos o que respondan eficazmente a unas condiciones de servicio y optimizarlo todo lo que se pueda. Cuando diseñamos una pieza, un volumen, en impresión 3D, ya sabéis que por un lado está el relleno, por otro lado está lo que es la envolvente, que eso con tecnologías tradicionales pues es el macizo y se quita material y es el material, no tienes esa posibilidad de intervenir en el diseño y en el interior de la pieza. Entonces tenemos
por un lado esa definición del relleno y por otro lado la definición de la envolvente, y podemos diseñar ambas de manera independiente o podemos diseñarla de manera conjunta. En este caso, en los rellenos, vamos a ver, hay una clasificación muy grande, hay muchísima investigación en cuanto a los rellenos, a cuáles, ya solamente el estado del arte de los rellenos en fabricación aditiva y el desarrollo de nuevos rellenos para hacer las piezas más aligeradas, más resistentes, comparación entre unos tipos de relleno y otros, pero vamos a ver algunas de ellas y sobre todo nos vamos a centrar en las que se pueden optimizar. La clasificación general podría ser pues según su densidad. Según la densidad podemos tener que tengan una mayor densidad en unas partes o que tengan una menor densidad en otras, o que sea totalmente uniforme. Eso ya depende de lo que se quiera. Según el diseño, que se vaya repitiendo en todo el interior de manera homogénea, o que sea en función del contorno de la superficie se vaya generando hacia adentro ese relleno, que sea coherente entonces con ese envolvente, o que responda a un análisis de elementos finitos o a cualquier otro análisis o simulación, y que responda entonces eficazmente a una condición de servicio, a unas condiciones específicas. Según la geometría podemos tener estructuras de barras, podemos tener unas estructuras periódicas, aperiódicas, cerradas, abiertas. Si estamos hablando podemos estar hablando de una escala muy pequeña, una escala muy grande. Entonces se puede aplicar a investigación en materiales o se puede aplicar a una pieza de una manera a otra escala más grande. Luego podemos verlo según el método de diseño, que es lo que aquí me gustaría incidir más. Se puede hacer con esa celda unidad que yo diseño, y yo tengo una forma predefinida de esa celda unidad. Se puede diseñar como un sólido o como diseñamos una pieza y luego ya que se vaya repitiendo, o se puede diseñar como un voxel, que no sé si conocéis los voxels, están los píxeles, que son 2 dimensiones, los voxels son como en 3 dimensiones, tienen más información. Podría incluso tener más información adicional que hable de otras cosas, pero bueno, nos centramos en las 3 dimensiones que se van repitiendo en el espacio y van configurando ese relleno. Podemos tener unas estructuras que sean las superficies mínimas, es decir, lo mínimo, responden a una función matemática, y hay muchas y hay investigación en este sentido para que no sea de barras, sino que sean unas superficies y las mínimas para tenerlo unido. Y luego tenemos también basados en análisis de elementos finitos. Por ejemplo, si yo lo que quiero es ver si voy a tener una pieza que resista a compresión, pues voy también a hacer una optimización, por poner un ejemplo, una optimización topológica de la celda unidad. Si yo lo someto a compresión, cuál es la cantidad de material mínima que se tiene que quedar, y eso lo repito a lo largo de todo el relleno. Y luego podemos tener un patrón de repetición que vaya siendo uniforme según los ejes X, Y globales. Los globales serían los del programa, X, Y, horizontal, vertical, o se puede adaptar ese relleno, eso sí, se deformaría también, y se puede adaptar a la superficie, sobre todo cuando yo estoy entre 2 envolventes que sean más o menos paralelas. O puede ser una geometría que no tenga nada que ver y que tenga una mayor densidad en una zona o en otra, no sé, se ve muy pequeñito, perdón, que tenga una mayor densidad en una zona que en otra, o que coja direcciones diferentes en función de, pues por ejemplo, esas líneas de mayor resistencia, las stress lines, pues se podría adaptar en función de eso y coger una orientación preferente. Podemos entonces, ya sabiendo los rellenos que tenemos y sabiendo también que podemos controlar esa deposición de material, que lo habíamos visto en los textiles, por ejemplo, para conseguir esa flexibilidad, también lo podemos conseguir para el propio relleno. Para una geometría muy sencilla, que es en red, que no tiene más, ya nada más con eso, controlando las trayectorias y lo que suelto de material,
puedo, por un lado, solucionar el problema que puedes tener al tener material en un hueco que no te interesa. Que si tienes que tener algún tipo de imperfección, sobre todo cuando estamos hablando de dimensiones muy pequeñas, forzar a que por la propia trayectoria y la manera de soltar el material, que si hay algún tipo de defecto, quede fuera de ese relleno, porque a lo mejor lo que me interesa es el interior del relleno. O podemos también forzar a tener una mayor densidad en unas zonas que en otras, también de una manera degradada, porque yo puedo programarlo para que me vaya soltando cada vez más material o cada vez menos material. Se puede dejar esas cavidades para, con otro extrusor, imprimir dentro otro material que pueda interesar para, pues, con fines sanitarios o lo que sea. Se puede, uno de los problemas también, cuando estamos hablando un poco a mayor escala, de las superficies mínimas de esos rellenos o de cualquier otra geometría curva, es lo que comentaba de las trayectorias. Cuando tú lo haces, cuando tú sacas el laminado en un software de laminado, del que te genera el G-Code para luego la impresora, coge, generalmente, depende también del software, pero coge una equidistancia de los puntos. Entonces, si yo quiero yo tengo una línea recta y luego solamente tengo la curva aquí, pues a lo mejor no me interesa coger todos estos puntos intermedios, porque realmente va más despacio, puedo tener más defectos, no controlo tanto, pesa más el archivo, pesa más todo. A mí lo que me interesa es dejar estos tramos rectos y luego ya generar una mayor definición en esas curvaturas. De esa manera estoy optimizando lo que son también las trayectorias, los tiempos y estoy controlando mucho mejor el proceso. Y además estoy consiguiendo que optimizando esos tiempos, optimizando ese proceso, yo no estoy dejando una geometría que se ven en muchos casos para este tipo de superficies que queda muy angulosa. Estoy consiguiendo que tenga esa geometría que a mí me interesa. La optimización podemos partir de modelos mallados, lo que habíamos comentado, que eran los vértices, que era lo que más me interesaba, aristas que lo conectan, y la superficie, que es la malla del centro, que es lo que obtenemos con un escaneado 3D. O modelos paramétricos. Cuando yo tengo un modelo mallado, yo puedo, aunque tenga un modelo paramétrico, yo siempre tengo que convertirlo a un modelo mallado para hacer análisis de elementos finitos. Entonces, por ejemplo, hago una optimización topológica, el resultado es un elemento mallado, es un objeto mallado, pero si yo quiero optimizarlo de otra manera, vamos a verlo ahora, tengo que redefinir todo el diseño. Entonces, la metodología que estamos desarrollando lo que te evita es tener que hacer ese trabajo, sino poder parametrizarlo directamente en el propio algoritmo y que automáticamente se genere. Lo vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a ver estrategias para poder pasar de un modelo mallado a un modelo parametrizado. Una manera podría ser, por ejemplo, yo quiero escanear, a lo mejor no me interesa hacer una optimización topológica, pero yo parto quiero hacer una ingeniería inversa y quiero optimizarla, o quiero hacer a un cuerpo, como estábamos viendo ayer para todo el tema sanitario, yo quiero a partir de un cuerpo, a partir de un escaneado 3D, yo quiero generar un modelo de superficie, un modelo que yo controle y establezca qué variables son las que yo luego voy a querer optimizar o las que quiero que se adapten a diferentes situaciones. Entonces, una manera podría ser, a partir de ese modelo mallado, establezco unos cortes en un sentido o en otro y hago una conexión, que se llama un solevado, una conexión entre esas dos secciones y voy configurando, digamos que si yo me meto muchas rebanadas, luego ya puedo generar una superficie que me va envolviendo. Entonces, esta sería una manera, porque yo, a partir de esa rebanada, puedo definir que sea una circunferencia, que sea qué curvatura es la que quiero y puedo ya empezar a controlar esa geometría. Este sería un ejemplo desarrollado para un caso que vamos a ver luego más adelante, a partir de un pie escaneado, el configurar una horma, que luego si yo escaneo otro pie, directamente se adapta y no tengo que estar redefiniendo todo lo necesario para el diseño, sino que se adaptaría directamente.
Los problemas de optimización que nos podemos encontrar serían, aparte de los que están basados en mallas, podemos encontrarnos basados en los parámetros o valores variables que a mí me interesen. Realmente la optimización topológica se basa en una optimización monoobjetivo, es decir, que solo tiene el objetivo de quitar material, de aligerar al máximo y responder lo más eficazmente. Pero podemos introducir más objetivos, podemos introducir objetivos de diseño, podemos introducir objetivos económicos, objetivos de tiempos, objetivos diferentes y que todo, como lo estoy conectando con la generación del código, que todo eso se tenga en cuenta a la hora de hacer el diseño y sea entonces un diseño generativo porque digamos que por arte de magia, después de un trabajo detrás que lleva mucho tiempo, pero parece que por arte de magia te sale el diseño más idóneo. Problemas de optimización estructural, que digamos que desde la ingeniería industrial es lo que más nos puede interesar, sería optimizaciones de tamaño, de forma o topológicas. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de tamaño, este es un ejemplo de un relleno optimizado para que resista compresión. Entonces, es un dimensionado de barras. Realmente es el hacer el análisis de elementos finitos, ver cuánto resiste cada barra y decir, tengo como mínimo que tiene que ser 1 milímetro porque si no, no me lo imprime la impresora. A partir de ahí, ve aumentándome para que resista lo que necesito, pero hago el análisis de elementos finitos iterativo, es decir, hago un análisis de elementos finitos, me da unos resultados y dice, bueno, aquí en estas barras tienes que aumentar, aumento a todas las que tienes que aumentar, aumento un 0,2, creo que era 0,2 además, 0,2, vuelvo a hacer el análisis de elementos finitos, todo eso lo hace de manera automática, vuelvo a hacer el análisis de elementos finitos, me dice, bueno, pues ahora ya son menos barras las que no cumplen, tienes que volver a hacerlo, tienes que volver a aumentar 0,2 en estas y me va generando un aumento progresivo de ese grosor de barras. Es un ejemplo de una optimización estructural de tamaño. Todas las optimizaciones estructurales se basan en análisis de elementos finitos, pero como veis, ese resultado, porque un análisis de elementos finitos tienes que tener un elemento mallado, es decir, descompuesto en una malla, que son unos vértices y una cara en el caso de superficie, o unos vértices y un cubo en el caso de un volumen. Lo que haces con la información de ese elemento, o en este caso de aristas, nodos y aristas, con lo que haces con esa información, yo lo puedo trasladar a un diseño paramétrico. Entonces ya ahí doy el salto de ese diseño mallado a diseño paramétrico. De forma, en el caso que dije anteriormente, se puede hacer, realmente estoy modificando la forma de todas estas celdas. Lo estoy modificando estructuralmente, haces un análisis de elementos finitos donde tengo que tener una mayor densidad, pues modifícame la celda para que responda eficazmente a esa geometría. Aquí estarían las dos cosas, de forma y tamaño, porque tenemos que va aumentando la sección de las barras y también encuentra la orientación preferente para la obtención de esta cúpula y que resista eficazmente a los esfuerzos a los que se somete. La optimización estructural, aquí se ve, hay diferentes métodos de optimización topológica, pero aquí se ve bastante claro que se divide, digamos que tenemos una volumetría general que se ve aquí, y aquí se dividiría en cubitos pequeños, en función del resultado que quieras obtener. Si lo quieres más fino, pues tendrá que ser esa malla más pequeñita, y si lo quieres más tosco y que sea más rápida la generación, pues entonces esa malla más grande, como es esta que se ve perfectamente. Entonces, lo que va es a generar, con ese análisis de elementos finitos, va a optimizar la distribución de material y va a quitar donde sea menos eficiente y va a dejarlo donde realmente resiste. Yo creo que aquí es donde mejor se ve. En este caso de la derecha, luego es que tiene unos procesos en los que te suaviza esa superficie en función de unos gradientes, etcétera. Pero funcionaría de esta manera. Y entonces lo que hace es parte de una malla y el resultado realmente es una malla. Entonces tendríamos que hacer uno de los procesos que hemos visto antes de pasarlo a paramétrico para poder seguir trabajando con el modelo, porque si no tendríamos que redefinirlo y es un trabajo, cada vez que hago una optimización, porque me baso en un escaneado 3D diferente, volver a diseñarlo. Entonces lo suyo es optimizar el proceso y que sea todo lo mismo.
Entonces, para concluir cómo podemos incorporar todo esto, porque yo estoy hablando como muchas estrategias diferentes y que esté todo en el mismo algoritmo. Entonces, esto también cómo lo podemos hacer. Voy a ir paso por paso viendo. A ver, podemos partir de un modelo mallado. Entonces, ese modelo mallado puede ser porque me lo descargue de Thingiverse y yo quiera seguir trabajando con él, o porque escaneo un cuerpo, o porque parto de una optimización topológica. Luego, lo tendría que parametrizar si yo quisiera hacer una optimización, pues como las que hemos dicho, de multiobjetivo, que responda a muchas variables. Voy a tener que definir esas variables, con lo cual voy a tener que parametrizarlo. Realmente casi para continuar todo el proceso siempre hay que parametrizar y continuar. ¿Que quiero hacer una optimización topológica? Entonces, aunque tenga un modelo paramétrico inicial, tengo que pasarlo a un modelo mallado para poder hacer esa optimización del modelo mallado, que es la de elementos finitos. Tengo que tener, pues eso, como he dicho, si yo quiero un modelo una optimización paramétrica, como es de un objetivo o varios objetivos, tengo que pasarlo a un modelo paramétrico para establecer variables. Y luego ya puedo definir la envolvente y el volumen, ¿vale? Porque tengo o la envolvente o el volumen, según lo que esté generando. Si defino la envolvente, puede haber pasado antes por un proceso de optimización de la geometría general o no. Es decir, si yo tenía una envolvente, por ejemplo, la del cuerpo, que se adapta a... Lo paso para atrás un momentito y ahora vuelvo, para que se entienda. En este caso de aquí, parto de un modelo escaneado, es decir, parto de un modelo mallado, lo paso a paramétrico. Lo paso primero a una optimización, no es optimización topológica, pero tiene que pasar por un modelo mallado para que me identifique cuáles son las cargas, qué es lo que resiste mayores esfuerzos y que me identifique esos puntos y esas zonas. Lo paso a un modelo paramétrico para poder establecer esos parámetros de los canales que había definido, los grosores que había definido, la geometría inicial de la celda, que es un cuadrado que luego ya se deforma, y hago la optimización paramétrica de esas formas y de esa densidad de malla en función de los resultados del análisis de elementos finitos. ¿Sí? Entonces, eso sería para la definición de esa envolvente. Y luego se haría el diseño, pues ya si pasamos a definirlo por auxéticas, definirlo de otras maneras. En este caso se definió antes ese diseño de envolvente para luego optimizarlo. Por eso no es un proceso que sea en un solo, depende del caso, pues se hace una manera o se hace otra, pero bueno, que todos estos pasos hay que hacerlos y el orden, pues bueno, se puede ir alternando. Si yo quiero definir un volumen, esto las auxéticas, textiles, trayectorias, si yo quiero definir un volumen, sí o sí tengo que definir su envolvente y su relleno. Como hemos visto anteriormente, porque si no lo que tengo es un envolvente, no tengo un volumen. Y podemos hacerlo, pues como hemos visto, con diseño de trayectorias, con materiales aligerados, con esos rellenos más ligeros y optimizar todo el conjunto y crear unas zonas de mayor densidad, unas zonas de menor densidad. Podemos a su vez todo... Depende de lo que hayamos elegido, no es que tengamos todo en el mismo pack, podemos tener varias cosas, podemos pasarlo por una optimización posterior, es decir, yo he hecho una optimización de lo que es la geometría, pero luego yo puedo hacer una optimización de ya el relleno o de la superficie o de alguna cosa en particular. Lo bueno que tiene esta metodología es que al tenerlo todo en el mismo algoritmo, incluso la generación del código, esa optimización, las variables que yo introduzco en esa optimización para conseguir unos objetivos definidos no tienen que ser solamente del último punto del diseño, sino que puedo incluso partir del origen del diseño, de esas variables iniciales que yo tomé como punto de partida. Porque no hay una ruptura entre el modelo paramétrico y el modelo mallado, sino que está todo conectado y va haciendo procesos iterativos hasta conseguir la solución que sea más óptima. Por eso es interesante el desarrollar un diseño generativo que una todo esto, y así se incluye la generación de código, pues mucho mejor porque llegas hasta el final. Entonces, esto sería un poco lo que hemos estado viendo durante esta charla. De dónde puedo obtener estos modelos, cómo puedo trabajar con ellos, desde el software, cuáles serían los más interesantes, las posibles
posibles optimizaciones, la generación de envolvente o de volumen con su relleno y diferentes estrategias para poder abordar estos temas. Algunos ejemplos muy sencillos, pero sobre todo pues eso, con nuestros fines docentes para que se entienda, con 3 ejemplos, se entienda la aplicabilidad a cualquier sector, que es una metodología de diseño, pero que luego ya según cada caso particular pues se establecen unas estrategias o se establecen otras, pero la definición un poco es general de la metodología. En el caso de la izquierda, es para un gancho, un soporte de un gancho. Sí que es verdad que las 3 tienen la componente común de aligerar y aumentar aligerar al máximo, no aumentar la resistencia, pero sí que aumentar la eficiencia del material. Entonces, en un caso sería un gancho, partiendo de un volumen muy básico, pues cuáles serían esa zona que tendría que tener material, y a su vez generan una estructura de relleno y un envolvente también de barras. Como veis, es la misma estructura de relleno y la misma envolvente de barras para los 3 casos. Directamente se puso un caso, se puso otro y el algoritmo hizo todo en este sentido. En un caso para un gancho, en otro caso para una viga en voladizo, y en otro caso es un tacón de un zapato, para que veáis que para sectores muy diferentes, pero que muchas veces comparten muchos elementos en común, como un gancho, un zapato o una viga. Y este sería el caso del tacón del zapato, que se partía de un modelo escaneado de pie. También se partía del estudio de la pisada, tanto en dinámico como en estático, para considerar el caso más desfavorable y que se adapte esa distribución de material a ese relleno, que siendo lo más aligerado posible. Y se realiza una optimización multiobjetivo que responda a diferentes criterios. Este algoritmo de optimización multiobjetivo permitía al diseñador intervenir mínimamente, con lo cual no se perdía del todo. Al ser un tacón, pues también tenía unos fines estéticos, con lo cual se podía intervenir y elegir dentro de los que responden más eficazmente, los que están ahí en la frontera de Pareto, los que responden más eficazmente a los objetivos marcados, pues se podía elegir uno u otro, porque siempre hay alguno que sale perdiendo, algún objetivo que sale perdiendo y no puede responder eficazmente a todos. Y abajo se ve esa optimización de los rellenos, el dimensionado de las barras, cuáles tenían que ir aumentando el grosor. Realmente de 1 milímetro eran prácticamente todos, y de 1,4, 1,8 ya quedaban menos, 2,2 y 2,8. De esa manera en esta metodología yo creo que se entiende un poco, no se abordan otras cosas que hemos comentado, pero por lo menos se ve que esa optimización lo que iba haciendo era iterar sobre la forma que cogía el relleno desde su volumetría general a partir de ese escaneado inicial. Es decir, todas esas iteraciones que se van viendo aquí, que son resultados de diseño, esas pelotitas tienen formas que no se ven bien, realmente son los resultados, pero a partir de incluso el estudio de la pisada inicial. Pues, que me voy. Muchas gracias por vuestra atención, y cualquier pregunta que tengáis estoy a vuestra disposición. Buenas, gracias por la presentación, chulísima. Yo tenía varias preguntas, porque también he estado trasteando con Grasshopper este último año y eso. El código de impresión que lanzáis de Code, ¿El qué, perdón? El G-Code. Sí. ¿Lo generáis completamente en Grasshopper o...? Sí. No, exactamente entero, ¿no? A partir de trayectoria, ¿no? Ahora te enseño... Bueno, espera, si quieres... Bueno, ¿es con respecto a esa pregunta algo más o pregúntame...? Vale, es que a lo mejor he pasado muy rápido la generación. Además, si estás con Grasshopper, a ver si te animas a ello. Voy para atrás, voy a tardar un rato. Que se ve para la generación de una línea, pero luego ya lo puedes aplicar tú a lo que quieras. Entonces, descompones esa geometría. Ahora te explico todo para que tengas las pautas ahí para hacerlo. A ver si... Aquí. Pues por lo menos los nodos te suenan, ¿no? Que sí, no he pasado, no he entrado mucho en detalle. Pero a ver, en este caso tenemos
un punto definido por unas pues las coordenadas, ¿vale? De X e Y. Y defino con el vector, defino la línea. Entonces yo ya tengo mi línea en orientación X definido por esas variables. Descompongo el punto en sus posiciones X y Z. Entonces ya tengo, si parto de 0, ya tengo la trayectoria que tengo que seguir para, pues eso, descompongo la línea en esos dos puntos, el inicial y el final, y ya tengo el punto inicial, no sé si se ve bien, pero tengo aquí en el 0 y en el 1, la lista de que tengo, el punto inicial y el punto final. Entonces ya tengo esa trayectoria que tengo que seguir. Esa trayectoria es la que luego voy a meter en el X y en el Y y en el Z si es que estoy haciendo una diagonal. Luego, aquí es donde tengo una función que calculo en función de la trayectoria, de la velocidad de la trayectoria y de la velocidad del motor de extrusión, teniendo en cuenta que las velocidades digamos que son acordes. También puedes hacer una prueba inicial y haces un cordón y ves cuánto, para esa dimensión, cuánto te baja el filamento. Lo marcas y ves cuánto te baja. Y en función de eso haces ya el cálculo de cuánto tienes que definir en la E de filamento que baja para esa dimensión de línea, y luego ya lo puedes aplicar a cualquier geometría. Entonces, esto es para una línea, pero si tú tienes un elemento curvo, puedes definirlo, ahora mismo no me acuerdo la función porque hay muchas, puede ser dividirlo por equidistancias, o la que me interesa, que sería dividirlo por... Es que ahora mismo no me acuerdo, luego si no te lo digo. Vale. Que es para que solamente te tenga en cuenta las curvaturas, y además tú dices la tolerancia de esa curvatura para que se ajuste más o menos y te dé mayor definición o menos. Entonces ya tienes esos puntos para poder decirle por dónde tiene que hacerlo. ¿Las funciones esas están más o menos definidas en bibliografía, o las funciones que defines tú de punto a punto? Hay una... ¿O no, eso lo tienes es más o menos experimental, ¿no? Vale. Sí, sí. No, es que he tenido un montón de problemas porque hace poco conseguí hacer el G-code completo, ¿no? Y lo que estaba teniendo un montón de problemas es con la extrusión. Con el valor de extrusión. El valor de extrusión. Claro, entonces lo que tú me comentas es más bien experimental, ¿no? Hacer la prueba... Sí, tienes que valorar la cantidad para el ancho de cordón que tú, que tú quieres, que es, por ejemplo, una de las variables que yo tengo aquí. Digo, vale, para un ancho de extrusión de 0,6, una altura de capa de 0,2, un diámetro de filamento de 2,85 en mi caso, pero ya cada uno el que tenga. Tengo que ver el volumen que estoy extruyendo para una longitud y qué volumen estoy extruyendo y qué quiero, o sea, tengo que igualar. Quiero extruir exactamente el mismo volumen teniendo en cuenta la sección del filamento y la velocidad. Sí. Vale. Y en temas de simulaciones que has comentado para hacer la prueba también del plegado a la hora de imprimir, ¿Kangaroo? Kangaroo. Vale. Sí. Creo que listo. Gracias. Nada. ¿Más preguntas? Con respecto a los software de diseño, mencionaste Inventor, mencionaste SolidWorks. ¿Hay alguna alternativa que no haya que comprar, o alternativa que solamente sea de rebanar o de hacer... de rebanar pieza, o de llevar una malla a un... Para modelado que tenga algo de paramétrico, FreeCAD. FreeCAD. FreeCAD, ese sí que, a ver, está limitado, pero bueno, que tiene bastantes posibilidades para modelar y para hacerte unas piezas, sí que se puede empezar por ahí. Vale, sí, más que nada es para cortar la pieza o hacer alguna cosa básica, ¿no? Sí. Vale. Y... de lo que mencionabas sobre la optimización topológica, o sea, lo que veo, eso no aplica solamente para análisis de elementos finitos y para mejorar la estructura y disminuir material. Lo que mencionabas de la optimización topológica es un solo objetivo, o la optimización topológica no persigue solamente quitar material, aligerar la pieza. Sí, no persigue otros objetivos. Yo tenía entendido que... Manteniendo la resistencia de la pieza. Digamos que lo que hace es aligerar el material
no aumenta resistencia, porque la resistencia del material es la que es, pero optimiza la distribución del material y lo quita de donde no hace falta y lo deja donde sí hace falta. Ok. Y entonces el tema de las mallas con la optimización topológica es igual disminuir en los puntos donde haya, pero eso se hace manual, lo que menciona de hacer un mallado o hacer, perdón, un entramado en esos puntos donde se requiere menos resistencia y hacerlas más gruesas en los puntos donde se requiere más resistencia. Se podría hacer de manera uniforme y que sea el mismo mallado con las mismas dimensiones para toda la pieza, o como tú dices, sería mucho mejor hacerlo con un mallado más fino donde tú prevés que necesitas una resistencia mayor o quieres tener una mayor definición. Sí que es verdad que sobre todo en elementos curvos, que ya hemos visto en el caso del gancho, que se veían los cuadraditos. Entonces hay zonas donde sabes que vas a tener material que quitar o que poner, que se puede hacer de forma más rápida, y luego hay algunas zonas donde quieres que el acabado quede mejor, que puedes tener una malla más finita y puedes definirlo. Vale, gracias. Nada. Hola. Hola. En el caso de un modelo complejo, por ejemplo, un cráneo, la optimización para que no se note el corte en Z, lo que comentábamos, hacer esas diagonales, ya con experiencia, después de haber pasado el proceso de aprendizaje, ¿cuánto puede llevar en tiempo? Aprox. El tiempo de fabricación. De optimización. O sea, ¿cuánto tiempo me puede llevar a mí coger un modelo y optimizarlo para que no haya ese corte en el Z? Realmente lo que lleva tiempo es el desarrollo del algoritmo. Una vez que ya tienes el desarrollo del algoritmo, se puede aplicar a uno y a otro de forma muy rápida. O sea, no necesitas, bueno, depende también de lo que necesites. Si necesitas hacer un elementos de análisis finito que conlleva mucho tiempo de procesamiento, también depende del ordenador que tengas, pues esos son ya los procesos internos del ordenador, pero lo que es la adaptación de un modelo a otro, a no ser que quieras intervenir en el diseño de alguna manera, lo hace de manera automática. Vale. Gracias. Hola, muchas gracias por la presentación, me ha parecido súper interesante. Yo quería preguntarte acerca de... En cuanto a los distintos tipos de tecnología de impresión 3D, de fabricación aditiva, la metodología en las estrategias de diseño, por ejemplo para SLA, ¿cambiarían totalmente? Cambia. Porque la resolución de la impresora cambia totalmente, claro. Hay algunas estrategias que se mantienen, hay otras que no, hay otras que cambian. Por ejemplo, lo de la extrusión, pues a lo mejor no merece la pena hacer, porque realmente consigues una definición tan buena que consigues esas formas orgánicas, no te hace falta intervenir en eso, entonces no sería necesario. También es verdad que como yo lo que hemos estado trabajando más es con FDM, por lo que había comentado inicialmente, de que se puede programar para código abierto, y de sintetizado láser, de estereolitografía no tenemos en el departamento equipos de código abierto, entonces nos hemos centrado más en esto, pero yo considero que no sería necesario y que para qué lo vas a... Hay otras estrategias, pues sí, por ejemplo, si yo quiero imprimir en una superficie para evitar soportes, porque me resulte más cómodo transportarlo, por lo que sea, superficie horizontal, quiere decir que yo quiero generar algo horizontal y que luego se adapte al cráneo, pues sí que puedo imprimirlo pues con resina y poder controlar el grado de flexibilidad en esas uniones. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Pues yo sí tengo una pregunta. Cuando haces el mallado, a ver, me pongo aquí. Cuando haces el mallado y optimizas, digamos, el número de nodos que vas a meter en la malla, y luego estás combinándolo con uno o varios modelos de elementos finitos, y dependiendo de las propiedades que quieras utilizar, ¿cómo gestionas el número de nodos? Es decir, tú puedes tener una distribución de nodos en la malla para aligerar material o economizar material, pero que no tiene por qué coincidir con el número de nodos del diseño para luego
las otras propiedades. Entonces, ¿ahí cómo se gestiona eso? Funciona, al ser programación, funciona como por líneas. Entonces depende del orden en el que se haciendo el diseño o se estructura ese diseño. En este caso, por ejemplo, primero tiene que pasar por aquí para luego, si hago una optimización aquí, con un número de nodos definido, y luego pasa a otra optimización. Entonces, y luego paso a otra optimización y cada uno con sus parámetros independientes. Si yo paso a una última optimización multiobjetivo, que es la que toma variables de todo, lo que va haciendo son iteraciones. Es decir, establezco puedo coger de las 3 optimizaciones antes de la última. Entonces yo puedo coger de la primera optimización, voy a coger 2 variables, o de la definición del modelo que me da esa optimización, cojo 2 variables y me sale este elemento, y además modifico estas otras 2 variables y me sale este elemento, y modifico estas 2 y a ver qué me sale, y va cambiando esas variables y lo va haciendo o bien de manera random, o bien tú vas diciendo ve aumentando progresivamente, y ve dándome todas las soluciones posibles y pónmelo en una gráfica de óptimo de Pareto para ver cuáles son las soluciones que yo quiera. Muchas gracias. Nada, a vosotros. ¿Cuál sería tu visión de futuro de todo esto que nos has contado para optimizar todo el proceso? Mi visión de futuro es conseguir productos que sean acordes a la tecnología de la fabricación aditiva y que sea implementable al mercado. Entonces, que realmente el consumidor pueda adaptar los diseños a sus preferencias y a sus necesidades. Entonces, ¿cómo se puede conseguir esto? Desde el diseño hecho de forma paramétrica, donde tú desde la web mismo, desde la tienda, te escaneas, eliges las variables y ya tienes el diseño, te lo mandan a casa o se fabrica y tienes tu diseño adaptado a ti, y no tener que estar con el producto que te dicen que tienes que comprar y que no se adapta para nada a tus necesidades. Teniendo estas tecnologías, me parece que es hacia donde hay que tender. ¿Alguna más? ¿No? Pues muchas gracias, Amabel. Gracias a vosotros. Gracias.